Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos las gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Cineautopsias, podcast de cine. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, Alberto. Contenta de estar aquí, de poder platicar sobre películas y series que me encantan, que me apasionan, así que estoy muy agradecida de poder compartir todo esto con ustedes. Gracias por haber aceptado esta invitación a la aventura cinéfila. También gracias a Lázaro por acompañarnos. Los tres estamos un poco nerviosos, pero más contentos de poder compartir con ustedes nuestra pasión por el cine y todo lo que está a su alrededor. Sí, sin duda encontrar a alguien con quien compartir y discutir todo aquello que nos apasiona, bueno, es algo que lo hace todavía mejor, así que estoy muy agradecida de poder estar aquí. Muy bien, bueno amigos, lo que vamos a hacer aquí es platicar y criticar películas que estén en cartelera y que estén en boca de todos. Los contenidos que se encuentren en Netflix y otras plataformas que tengan una alta calidad también los vamos a reseñar. Y vamos a tener una sección en donde vamos a hablar de películas y series por la simple y sencilla razón de que nos gustaron. Y bueno, tal vez algo importante de mencionar antes de que comencemos con esta primera emisión es el tema de los spoilers. Nuestra postura en este podcast sobre los spoilers es, bueno, vamos a buscar que la experiencia de ver una película, así simplemente la queremos comentar, queremos dar nuestro punto de vista, generar con ustedes una reacción, pues ya sea de acuerdo o de desacuerdo, para que podamos dialogar en torno a ella. Y bueno, por lo mismo, siempre daremos tiempo de ver las películas que estén en cartelera, no las comentaremos al día siguiente de su estreno, ni mucho menos, pero vaya, hablaremos libremente de toda la trama, así que supondremos que ya las habrán visto para entonces. Y en caso dado que no las hayan visto, no se preocupen, de todos modos nos pueden escuchar, no teman a los spoilers, lo importante en el cine no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y bueno, antes de comenzar queremos compartirles esta cita de Guillermo del Toro, que resume la misión y visión que guían este podcast. La cita dice: una crítica no es una opinión, sino una construcción. El criticismo le da a uno la ilusión de participar en el acto de la creación mediante una autopsia. Bueno, entonces, con bisturí en mano, ¿de qué les vamos a platicar a nuestros podescuchas el día de hoy, Julia? En nuestra sección de cartelera la dedicaremos a Blade Runner y bueno, hablaremos tanto de la original de 1982 como Blade Runner 2049. En la sección de contenidos digitales les hablaremos de la serie Glow, que pueden ver a través de Netflix. Y en nuestra sección de Solo porque nos gusta comentaremos el regreso de la serie de Twin Peaks. Pues no se diga más, comenzamos. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Nuestra primera película para comentar y criticar es Blade Runner. Esta es una película de Estados Unidos, dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1982 y está basada parcialmente en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. La película narra la historia de Richard Deckard en su búsqueda de 3 replicantes que intentan rebelarse. Deckard es un Blade Runner, es decir, un cazador de replicantes que son un tipo de robot parecidos a los humanos en casi todo, pero que están diseñados para trabajar como esclavos y durar tan solo 4 años. 3 de ellos se rebelan a su condición de esclavitud, están buscando a su creador para que les dé más tiempo de vida y la misión de Deckard es cazarlos y matarlos. ¿Qué te parece esta primera entrega de Blade Runner, Julia? Bueno, Blade Runner se ha convertido por su propio derecho en un clásico. Es una película que tiene una gran base de fans, quienes se han encargado de, bueno, no solo de conservar la vigencia e importancia de esta película, sino también sobre mantener vivas las discusiones sobre las diferentes lecturas, las diferentes formas de entender esta película de 1982. Y tal vez de las discusiones más importantes sea la eterna discusión sobre qué versión de la película debería ser preferible o la definitiva. Como tal vez sepan, existen 7 ediciones diferentes de esta película, pero las más discutidas son la edición con la que se estrenó originalmente en 1982 en cines y el corte del director de Scott. Sí, oye, eso es una cosa que a mí me parece súper rara. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ese tipo de acciones porque, vamos, si la película te quedó mal desde el principio y ya está, ¿no? No tienes por qué estarle metiendo tanta mano, me parece eso muy extraño. Y también otra cosa que me parece curioso de la película es que a mí en lo particular, yo la película que vi fue la como original, la de 1982, que se estrenó en el cine.
y me parece que es una mala película. No sé tú cómo la veas, un poco como a tanta distancia. Yo, de entrada, lo que creo es que no es la película que me han contado todos estos años. Cada vez que alguien habla de Blade Runner, habla de cosas que sí están ahí en la película, ¿no? Como el futuro apocalíptico, los replicantes, los robots, las emociones, los recuerdos. O sea, sí están en la película, pero no al mismo tiempo. A mí me sorprendió mucho eso. No es la película que me contaron todo este tiempo. Pues a ver, dos cosas. Primero, la cuestión sobre si se vale o no que el director nos ofrezca una versión diferente después de la de su estreno. Yo en este caso no estoy tan en desacuerdo porque creo que agrega algo a la trama y que ayuda a las discusiones para entender la película. Es decir, por ejemplo, en los casos en donde no estoy de acuerdo es todas las ediciones que siguieron de la trilogía original de Star Wars, por ejemplo, ¿no? En esos casos yo siento que las ediciones, los efectos especiales nuevos añadidos no agregaban nada a la trama, no enriquecían nada de las piezas originales, pero en el caso del corte del director en Blade Runner, lo que tenemos es que se agrega como una nueva dimensión al personaje de Deckard, que de por sí, bueno, a ver, en el 82 el personaje de Ford es como todos los demás, ¿no? Es un poco como este guerrero de películas de aventuras que no tiene emociones, que va a conquistar a la chica, así que parece muy bidimensional en ese sentido. Mucho. Pero justo este debate de las dos diferentes ediciones lo que añade es, a ver, el debate de si en realidad es un ser humano así sin emociones en un personaje muy de Harrison Ford tradicional o si más bien es un replicante que no sabe que lo es y que, bueno, justo toda la película es una cuestión de darse cuenta, de enterarse de que él es también un replicante igualito a los que él está jubilando o retirando. Y por eso puede leerse ya como una crisis de un personaje que ya no es tan bidimensional, es como agregarle otra dimensión, un mayor complejo sobre, por ejemplo, su relación con Rachel. Se puede ver ya sea como de, a ver, ese es un ser humano que descubre que tiene emociones por un replicante, o es un replicante que se da cuenta de quién es justo por su relación con ella. Entonces creo que por lo menos en este caso, a diferencia de otras ediciones posteriores a películas clásicas, añade algo de los personajes que enriquecen por lo menos nuestros debates sobre la película. Claro, en ese sentido tienes razón, pero a ver, si ya tenías esa idea de entrada, pues ¿por qué no la desarrollaste en tu primer versión? Entonces, ahí, claro, hay muchas cuestiones alrededor, que si dinero, que si tiempo, que si los estudios y tal, pero bueno, no sé, a mí eso no me acaba de convencer mucho. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de la película es que yo vi la película como una búsqueda de la identidad y como una búsqueda del padre. El personaje de Deckard, que es el personaje de Harrison Ford, creo que es el menos interesante, a pesar de lo que ahorita me estás diciendo, porque es un personaje a medio camino entre como detective de cine negro, pero como policía chafa, ¿no? Entonces creo que eso queda un poquito desdibujado. En cambio el Blade Runner principal es un gran personaje. Las motivaciones que él tiene como para rebelarse son geniales, que ni siquiera es una rebelión como tal, porque estos tres replicantes que está tratando de perseguir Harrison Ford, lo que están buscando es ir a encontrar a quien los creó y yo lo vi así, preguntarle quién soy. Tú eres mi padre, tú me creaste, dame más tiempo de vida para poder preguntarme quién soy. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando digo que no es la película que nos han contado, porque yo la vi en ese nivel como muy clara. La película es una película sobre la búsqueda de la identidad, sobre la búsqueda del padre. Y esta parte de la tecnología y del futuro, o sea, sí está, pero no entiendo por qué es tanto como la atmósfera y la reverencia hacia esa parte de la película, cuando casualmente, excepto por Coca-Cola, pero todas las demás marcas que aparecen en Blade Runner quebraron unos años después, ¿no? Sí. Entonces a mí la película no me gustó mucho, la verdad, pero me gusta el tema de la búsqueda de la identidad, de la búsqueda del padre, y sobre todo a partir de una criatura que se supone que es completamente artificial. Sí, a ver, el tema de la identidad yo creo que es de los más importantes y de hecho, solo por mencionar, hay una discusión filosófica muy importante de cuál es la relación entre la memoria y la identidad personal. Y yo creo que
Blade Runner es una de esas películas que nos permiten discutirlo muchísimo, es decir, esta icónica escena de Rachel en donde Harrison Ford le hace ver a Rachel que todos sus recuerdos son fabricados, aunque ella los sienta como reales, en realidad fue programada para recordar algo así. Entonces lo que nos hace preguntarnos es, bueno, ¿nuestros recuerdos son una fuente fidedigna y confiable para conformar nuestra identidad personal? ¿Es menos fiable o no tenemos identidad personal si estos recuerdos son prefabricados? ¿Y por qué tendrían que ser menos valiosos para la identidad de alguien solo porque fueron fabricados? Y a ver un poco por lo que dices de no es la película que nos contaron. Yo creo que es una película que en gran medida la han hecho los fans después, Claro. porque incluso esta grandiosa frase final de Roy, Sí, replicante no, eso que, es- como dice, se lleva a la película, pues todos sabemos que la improvisó él, esta línea de como lágrimas en la lluvia. Todo ese diálogo en donde él empieza a decir todo lo que recuerda y todo lo que se perderá, aunque parezcan que son recuerdos falsos, pues todo eso en realidad fue improvisado, no fue parte de la visión de Scott inicialmente. No, no para nada. Y que además, de alguna manera, abonaría a mi punto. Este actor en su personaje entendió mejor la esencia de lo que querían contar que el propio Ridley Scott, y por eso le salió mal la película, ¿no? Y justo esa frase, todo el speech que hace, todo este diálogo que está antes de matar que al final no lo mata, a Harrison Ford, es esa parte, ¿no? De decir, yo tengo todos estos recuerdos, yo he visto todas estas cosas, siento emociones por todo eso y no soy humano. Sí. ¿Qué onda? Entonces, ¿quién soy? Sí, y claro, y bueno, esta, como lo que tú decías, de la búsqueda del padre, yo creo que es también hacer responsable a Tyrell de sus creaciones, es decir, Claro. con qué derecho van y crean, ¿no? A estos robots que claramente tienen una forma de autoconciencia, de darse cuenta que están vivos, que recuerdan, que tienen sentimientos, aunque sean programados o no, y que tengan mayor o menor complejidad. La cuestión es, ¿cómo podríamos ser responsables, nosotros los seres humanos, de tener estas creaciones que parecen tener una vida propia y qué es lo que están reclamando? Entonces yo creo que, solo como para defender esta primera película, a ver, en realidad creo que Scott fue muy valiente en tratar de hacer una No, claro. película Claro, pues de claro. ciencia ficción, de acción, que está tan conceptualmente cargada, es decir, que Sí, hay sí, tantas sí. discusiones filosóficas y conceptuales importantes detrás, como dices, identidad personal, memoria, cuestiones hasta incluso como de bioética o cuestiones de ética, y está tan cargada la película de eso, y al mismo tiempo tratar de hacerla comercial, normalmente es una apuesta arriesgada, y ya no digamos en los Sí, 80s, entonces... en eso tienes razón. Y la película se queda a medio camino, la verdad, porque Sí, sí. como película de detectives, que también es otra de las lecturas que tiene, el personaje de Rick Deckard como detective, o sea, falla fatalmente. Es el peor detective de la historia. No, seguro no el peor, pero, o sea, seguro se me pueden ocurrir peores, pero pues sí, la verdad es que es una película que construyó como todo su estatus mítico años después de su estreno, Claro. que en su estreno no tuvo el éxito, bueno, como ahorita, y un poco para pasar a Blade Runner 2049, en realidad tampoco tuvo el éxito en taquilla como lo esperaban, y yo No, creo que es para una nada. cuestión complicada de qué éxito Pero- pretendían tener. Pero es que es justo por eso, porque la película al final no se decanta ni por ser una película de acción, ni por ser una película de reflexión, pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿de qué va Blade Runner 2049? Bueno, Blade Runner 2049 se acaba de estrenar este año, 2017. Denis Villeneuve es el director ahora y bueno, tenía muchísima presión de si realmente se iba a animar a hacer una secuela de una película que ya es tan respetada y admirada por su propia base de fanáticos, pero bueno, él decidió que era una oportunidad demasiado importante como para dejarla pasar o por lo menos dejársela a alguien más. En este caso, el protagonista, Ryan Gosling, recibe la batuta de Harrison Ford en la película y en la vida real. Su personaje se llama K y bueno, muchos han leído como alusiones al personaje de Kafka, pero bueno, no vamos a profundizar por ahora en eso. K es el personaje principal. Él es un replicante que también se dedica a jubilar replicantes. Él, desde el inicio, a diferencia de Harrison Ford en la edición del director, él sí sabe desde el inicio que él es un replicante y que a eso se dedica. Y de hecho, eso es lo que le echan en cara a pocos minutos de empezada la película. Le dicen, ¿cómo tú puedes hacer esto a los de tu propia especie o a los que son como tú, ¿no? Bueno, y entonces un poco la película comienza así, con K descubriendo debajo de un árbol que hay una caja con huesos de una replicante que parece haber dado a luz.
Y bueno, esto de que los replicantes se puedan reproducir es en general como el detonante de toda la trama, ¿no? ¿Cómo es posible que las creaciones artificiales de los humanos sean capaces no solo de tener autoconciencia y emociones complejas, como ya lo habíamos visto en la primera entrega, sino ahora que sean capaces de reproducirse, de tener esta experiencia que nosotros consideraríamos tan biológica, auténtica, humana, de poder reproducirse? Entonces, bueno, parece que eso nuevamente abre el debate sobre qué implica que sea una inteligencia artificial, que tenga un estatuto menor al humano, ¿no? Éticamente hablando. Y pues en general de eso va la película, un poco para no entrar todavía en la trama. Pero ¿a ti qué te pareció esta secuela? Bueno, a mí me gustó un poco más que la película original. Tampoco es que me haya encantado mucho Blade Runner 2049. Siento que es una película en exceso larga. Sí. Hay mucha recreación en la fotografía, en las escenas, en las tomas, en las escenografías, que están geniales. Eso a nadie se le puede negar, ¿no? El trabajo de los diferentes ambientes, de los diferentes colores, los grises, los azules, los ocres, los amarillos, están geniales. Entras en ese mundo apocalíptico que es el 2049 en Los Ángeles y en San Diego a la primera, o sea, no es un proceso de inmersión, sino que rápidamente sabes en dónde estás y cuál es el mundo en el que estás parado. Pero creo que es larga y eso opera un poco en su contra de la película, ¿no? Sí, o sea, es 46 minutos más larga que la original, entonces en principio sí, pero bueno, creo que hace como muy buena labor, como dices, en continuar como con la atmósfera de la original, tanto en la música, que de alguna forma es tipo Vangelis, respetando la original, y la fotografía. Y bueno, yo lo único que diría es que abusa un poco de los giros de tuerca, la trama, ¿no? Un poco innecesariamente, tal vez con que nos hubiéramos quedado con el primero, en donde K está dudando si en realidad él es humano o por lo menos especial de alguna forma o no, con que nos hubiéramos quedado ahí, a mí me hubiera gustado mucho más en lugar de estar tratando de hacer este giro ingenioso al final, pero bueno, en general me parece una buena secuela. Sí, como secuela a mí me parece que también está muy bien, a diferencia de otras secuelas que se han hecho de otras sagas. Esta segunda parte, por llamarla de esta forma, está bastante bien. Incluso creo que puede estar mejor que la primera en cuanto a factura y en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de las dos de Blade Runner es la parte como de la ciencia, como la parte de las implicaciones que la tecnología tiene en la vida del ser humano. A mí fíjate que la cuestión de los giros de la historia creo que fue lo que más me gustó, porque esos giros en la historia justo van permitiendo que entren los temas filosóficos, los temas de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos esta duda de si el personaje de Ryan Gosling es el hijo que tuvieron Harrison Ford y su novia replicante en la primera, o si es otro bebé el que están buscando. Eso está padre porque te habla un poco de, nuevamente, la idea de qué es lo que te hace humano. Porque él basa esta duda, él se pregunta si es este niño mitad replicante, mitad humano, justo porque tiene un recuerdo que cree que es real. Y va con esta mujer que además ese personaje nada más como lo que hace es súper genial, o sea, se dedica a crear recuerdos, sí. ¿No? Eso es súper genial, a preguntarle si su recuerdo es real o no, y lo que ella le dice, o que realmente no le dice nada, hace que se convenza a sí mismo de que él es este ser mitad replicante, mitad ser humano, y luego cómo descubrimos que no es él, sino que es esta mujer, la que es hija de Harrison Ford y de su novia replicante. A mí me parece, por el contrario, que eso es una de las cosas más veloces que tiene la película, porque si bien es cierto que es muy clara, que es muy explícita, o sea, por ejemplo, cuando él ve tallado en el árbol la fecha que tiene su mismo caballito de madera, pues luego dices, pues este es el chamaco que van a estar buscando, sí. ¿No? O sea, la película es muy explícita, pero aún así tiene esas capas como de reflexión, como de preguntarte, que precisamente son esos giros del guión lo que permiten que tú le vayas pensando a la película, ¿no? En lo que te regodeas con el movimiento de las cámaras y la música
y tal, y los efectos y eso, en lo que te regodees visualmente con eso, la película te está como generando estas ideas y estas preguntas sobre si quiénes son los humanos. Sí, no, a ver, en ese sentido yo decía que los giros de tuerca tal vez era de las cosas que menos me habían gustado, pero vaya, hasta el giro de tuerca en donde Ryan Gosling se pregunta, ¿y si fuera humano? Me parecía una cosa excelente porque era como la otra cara de la moneda, es decir, mientras que Harrison Ford se puede estar preguntando, ¿seré un replicante? Tener a Ryan Gosling diciendo, ¿seré humano? ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo lo digiero? Eso me parecía increíble. Que al final fuera esta chica, ya no tanto, o sea, siento que ese último giro de tuerca en donde no siempre fuiste un replicante y en realidad era la chica, pues eso es lo que yo sentí que era un poco innecesario, porque realmente la pregunta ya era muy fuerte. Tienen como esta necesidad de cerrar todo, es decir, hablando bien de la de Scott otra vez, no quiere responder todas las preguntas, sino que quiere reforzar la cuestión de qué significa ser humano. Y creo que aquí justo con ese último giro de tuerca de no es la chica, así que ella te dio su recuerdo y por eso, a mí me hubiera gustado mucho más ese giro de qué hubiera pasado si un replicante pudiera dudar de si es en realidad humano o si ya avanzó un paso más hacia lo humano, por decirlo de alguna forma. Creo que ahí la película tenía un gran punto a su favor. Sí, bueno, vamos a terminar este comentario sobre Blade Runner 2049. Le voy a hacer dos preguntas a Julia, creo que una la tiene ya bien clara. ¿Es Harrison Ford un replicante? Sí, quiero decir que sí. Sí, por supuesto que es un replicante. No, por supuesto no. A mí me gusta este suspenso de ojalá no tengamos todo claro en la vida, porque y si sí, o sea, y si todos somos mejores de lo que pensamos y no, esta duda me gusta, para mí es seguro que es un replicante porque ningún ser humano en sus cabales se enamoraría de una replicante. No, pero ya tenemos Hair y ya tenemos a mucha gente enamorada de... hay almohadas en Japón con las que te puedes casar. O sea, de que un ser humano se puede enamorar de la inteligencia artificial, sí. Pero en 1982, cuando Harrison Ford se enamoró de su replicante, no había nada de eso. Y la otra pregunta que te quiero hacer... Bueno, no importa. Sí. Y la otra pregunta que te quiero hacer está a punto de olvidárseme. Ojalá que no se me olvide... ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues yo creo que la inteligencia artificial nos rebasa, así que tendrán sueños igual de complejos que los nuestros y supongo que igual de significativos, así que voy a querer decir que sí también a esa. Muy bien, hasta aquí nuestra reseña y crítica de las dos Blade Runner. Ahora les vamos a platicar de una joya escondida en nuestra sección. Desde el sofá. Bueno, en esta segunda sección les vamos a hablar de esta serie Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling, que pueden ver a través de Netflix ahora. Es una primera temporada que tenemos ahora con 10 capítulos y nos cuenta la historia de un grupo de mujeres y, bueno, dos hombres, el productor y el director, que están intentando crear un show de lucha libre femenil, aprovechando como la gran fama que tuvo la lucha en los 90s, en los 80s y 90s en Estados Unidos. Y bueno, la historia transcurre en la década de los 80s y a manera de una telenovela vamos a ir viendo cómo se desarrollan los personajes, qué tramas escondidas traen cada una de ellas y van a tratar de hacer su sueño realidad a través de este show de televisión. ¿A ti qué te pareció Glow? Pues wow con Glow, la verdad es que fue una sorpresa dentro de toda la gama de productos que tiene Netflix, a los cuales a veces les hace demasiada publicidad. Te estoy hablando a ti, Kate. Glow es una joya realmente, ¿no? Es una serie que te sorprende por su sencillez, pero al mismo tiempo por su complejidad. Que te sorprende por sus personajes que parecen ser como muy normales, como muy de la vida cotidiana, pero que se van metiendo en una bola de nieve de emociones y de problemas y de sentimientos que te hacen pensar que si tú no eres así. No, a mí me gustó mucho Glow, yo la disfruté mucho. En primera porque es una serie, es un poco extraña mi frase, pero es una serie que es lo que es. No pretende absolutamente nada, lo único que pretende es contarte una historia de un grupo de mujeres que quieren... y luego a veces no tanto, quieren y no, ser parte de un show de lucha libre y ya está. Y a partir de ahí
surgen las historias que pueden surgir en cualquier mundo cotidiano de cualquier mujer y de cualquier hombre. Sí, a ver, concuerdo contigo, es una serie además muy bingeable, o sea, de alguna forma puedes encontrarte viendo los 10 capítulos en 2 días. Y a ver, algo de lo que más me gustó de la serie es que es capaz de reírse de sí misma, de sus propios personajes. La misma serie se presenta como una sátira de temas que son muy importantes, es muy difícil tratarlos, sobre todo porque tienen muchos puntos que son sensibles, pero... A ver, en general creo que aborda temas como la representación en los papeles femeninos, el aborto, la equidad de género, y que lo hace con un sentido del humor que lo hace digerible, pero al mismo tiempo como muy, muy serio. Sí, claro. Quisiera tal vez solo mostrar este punto con 2 escenas de la serie que me parecen muy importantes. La primera es esta primera escena en donde conocemos a Ruth, que será como nuestra protagonista, por decirlo así. Y ella está en una audición, ¿no? Y está diciendo los diálogos de una manera muy buena e impactante. Es más, hasta termina limpiándose las lágrimas y dice: muchas gracias por permitirme leer este papel, porque casi no hay papeles complejos para las mujeres en esta época. Sí. Y bueno, parece que todo es una situación muy incómoda porque le dicen: no, ese no es tu personaje, ¿no? Sí, tu línea era la de la secretaria, que le tiene que decir al jefe... su esposa está en la línea, perdón, ¿no? Sí, y a ver, ya después nos enteramos de que no es un error, que claro que Ruth sabía que a la mujer le toca el papel de la secretaria, solo que decidió jugársela y decir: voy a hacer como que no me doy cuenta, voy a audicionar tan bien que se vean obligados a reconsiderar si el papel necesariamente tiene que ir a un hombre, si no podría ir a una mujer también. Y creo que, a ver, ahí un poco te enamoras del personaje, que tiene muchos momentos patéticos, por decirlo Demasiados. así, pero que por eso mismo la vuelve muy identificable. Es decir, ella quiere hacer algo más, quiere demostrarse a sí misma algo y a los demás, como que ella puede hacer un personaje que no estuvo pensado para mujeres, o por lo menos no en una industria que era muy cerrada, muy estereotipada para las mujeres en esa época, y bueno, por decir en esa época, pero... creo que es como una muy buena forma de poner el tono que va a tener la serie. Sí, efectivamente, la serie trata varios temas sociales, políticos, y que de alguna manera quizá ya en las series de hoy en día no podrían mencionarse de la forma en la que lo mencionan ahí, ¿no? Por ejemplo, esta escena donde el director del show, que es Sam Silvia, ¿no? El personaje le dice a otra de las mujeres... Dice: sí, tu aborto, no sé qué. Y él le dice: pero bueno, pero estás bien. Bueno, qué chido, ya me voy a drogar y alcoholizarme. Sí, no, que hasta lo usan en las luchas. Así como, y si le provocas un aborto en el ring... No, imagínate que viéramos una representación de un aborto o algo así en un programa de televisión, se nos cae el mundo. Y eso es interesante de la serie, porque te está hablando de cosas que hoy en día la corrección política ha hecho que no se puedan tratar desde un punto de vista amplio, como puede ser el de la comedia. Y a través de este patetismo de los personajes, a través de estas situaciones como cotidianas, tú te vas dando cuenta de que estos temas como de violencia, como de misoginia, como de machismo, están en todos los niveles. Y que es importante mostrarlos de alguna manera, y en particular esto lo eligen a través de la comedia, pues para visualizar ese tipo de actitudes, ¿no? Que vienen arrastrándose pues de tiempo atrás. Sí, yo creo que es una de las virtudes de haber elegido que el tono de la serie fuera la comedia. Les permiten tratar temas muy serios, muy difíciles, sin abandonar como los compromisos de lo políticamente correcto, porque creo que sí quieren hacer denuncias, ¿no? Claro. Como de, fíjense qué industria más machista teníamos como reflejo de la que tenemos hoy en día, por decirlo así, que cada vez lo es menos, pero vaya, como una denuncia también, pero desde un sentido del humor que lo hace mucho más identificable, más fácil de digerir. Es más, yo creo que pueden ser mucho más precisos y agudos en sus demandas. Claro, por supuesto. Con el humor que tienen. Y de hecho, o sea, qué bueno que mencionas lo del aborto, porque justo es una serie que maneja el tema del aborto como pocas recientemente, porque hay un momento que es muy, muy emotivo, y aquí va el spoiler. Ruth toma la decisión de abortar, ¿no? Porque no va a tener el bebé. Y entonces Sam Silvia, que es el director del show, la acompaña porque entiende que es un momento muy difícil y que ella no quiere ir sola y que no tiene a nadie más con quien ir, así que la acompaña. Y cuando llegan,
la recepcionista asume que es una relación ilegítima y que por eso van a abortar, ¿no? Claro. O sea, como la vergüenza Sí. moral y social de tu mujerzuela vienes a abortar y aquí viene tu novio ilegítimo como a tapar lo que hizo, ¿no? Sí. Y en un gran momento, que Sam Sylvia no es un personaje, a ver, es muy carismático, pero no tiene muchos momentos que lo rediman. No, para nada. Pero este es uno de ellos y creo que es muy bueno en donde le dice, no, es mi esposa. O sea, ¿por qué asumió Sí, cosas claro. que no? Porque Los eso dos no es lo decidimos peor. que no era un momento para tener un hijo y se acabó. Y vaya, con ese momento como de alivio humorístico por parte de este diálogo de Sam Sylvia, la cuestión es, pues sí, o sea, sigue siendo una cuestión muy importante como el tener que disculparse, justificarse, como si la autonomía de la mujer no fuera exactamente. suficiente. Es decir, ninguna mujer puede decidir con justificación, al parecer, decidir un aborto, ¿no? Tiene que ir con el novio ilegítimo o tiene que ser un error y ahora lo tiene que tapar y se tiene como que disculpar o sentir avergonzada o tiene Claro. que... Y la serie creo que lo que refleja es justo eso, con Sí, una porque- escena que dura muy poco. Sí, porque ese mismo tema está en casi todos los personajes, en todas las demás mujeres, ¿no? Por ejemplo, a la que le hacen el personaje de peruana, de Machu Picchu, que su papá y su hermano son luchadores profesionales y que no quieren que ella luche. Entonces, de alguna manera, pues también es su batalla por el reconocimiento público de tomar sus propias decisiones y de seguir su camino, ¿no? Sí. La que es como la antagonista, que era la amiga de Ruth y Así que la engañó, Ruth la engañó con su esposo y entonces ella también toma ese engaño como una especie como de liberación de su condición de ama de casa y como que de rubia tonta. Entonces como que cada una de las mujeres va teniendo esa trama, ¿no? De en el ring mostrar esa liberación que tienen como seres, como personas autónomas, ¿no? Como capaces de tomar las riendas de su propio destino. Y que además, porque justo el ring es esta parte en donde como que se refleja tanto el nivel individual de cada personaje, pero también el nivel cultural y social de los Estados Unidos de los 80. Sí. No, y que, a ver, como dices, la belleza del ring y de las luchas en este caso es poder combatir los estereotipos femeninos en donde, pues, lo quieran o no, las mujeres de la serie estaban enmarcadas en ellos. Es decir, por ejemplo, una chica que es india tiene el personaje de terrorista en el ring, ¿no? Y entonces solo Sí. por cómo se ve. Sí. Y la cuestión es que es un estereotipo de Sí. mujer árabe con la que tiene que lidiar, aunque ni siquiera sea árabe, sino que es india, pero la cuestión es, así me ven y con este Exactamente. estereotipo tengo que cargar. Y en general todos los personajes de las luchas son estereotipos femeninos Sí, con sí. los que afortunadamente se pueden luchar y por lo menos en el ring pueden quedar de alguna forma como descalificados. Sí, y una cosa padre que tiene la serie y que asumieron muy bien los gringos es que la lucha libre es un espectáculo. Sí. Porque aquí en México luego se ofenden, ¿no? Los de la lucha libre porque hay una tradición un poquito más larga de eso, de ser un deporte, de tener su base en la lucha greco-romana, pero allá es un espectáculo. Y así te lo presentan desde el principio. Esto no nos lo estamos creyendo. Vamos a entrenar todo, cómo nos caemos, cómo nos golpeamos, cómo vamos a volar, en qué momento lo vamos a hacer. Esto es un espectáculo. Es un espectáculo, pero que conlleva un entrenamiento físico, un compromiso. O sea, creo que puedo entender esa otra parte de los que defienden, a ver, no es solo como trivializar lo que son las luchas al decir que es un espectáculo, porque las mujeres se van a ir a romper los huesos o la cara o lo que tengan que romperse, pero lo van a hacer como con un gran compromiso, incluso en el personaje de Soya the Destroyer. O sea, van y se van a dejar ir y eso está bien, pues es como parte del compromiso con lo que están haciendo. Sí, porque en este proceso de que cada quien va encontrando su personaje en la lucha libre, pero también su personalidad, van asumiendo de manera gradual y cada vez más ese compromiso y ese personaje, tanto abajo como arriba del ring. Y por supuesto, como son los 80, los malos tenían que ser Los rusos. Los rusos, ¿no? Ese giro que encontraron, bueno, que no es un giro porque los malos eran los rusos en los 80, de hacer Soya de Destroya contra Liberty Balance, la pelea final, eso es genial. Sí, no, a Era ver. para botarte de la risa. O sea, es la Guerra Fría, pero con mujeres, pero... Y a ver, yo creo que está bastante bien. O sea, definitivamente ahorita tendríamos el papel de la terrorista mucho más presente que la rusa, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, me parece que sí, como dices, es una forma de ver la evolución de los personajes,
cómo Ruth al inicio llega buscando como papeles femeninos que de alguna forma desafíen los estándares machistas de la industria en la que está, y acaba encontrándolo en Zoya, que pareciera bastante ridículo, pero no, al final ella acaba enamorándose del personaje y diciendo voy a ser una villana increíble y todos me van a odiar y yo me voy a encargar de eso, y eso es bastante bueno, es decir, ella como que asume el control sobre su propio personaje y esa es la evolución de los 10 capítulos, por lo menos en el caso de Ruth, y que creo que es buenísimo, como ella es capaz de identificarse con la villana, no tengo que ser lo que se espera como de la mujer, no tengo que ser Liberty, no tengo que ser la mujer gringa, güera, puedo ser yo misma, puedo ser la peor villana y va a estar increíble porque esto es lo que hago. Sí, es un poco lo que yo quería decir cuando decía que la serie es lo que es. Es decir, en el caso de Ruth, pues se acepta como es. Dice, bueno, a lo mejor no voy a conseguir los papeles de Cate Blanchett o de Jennifer Lawrence, pero entonces esto que sí está reflejando mi vida, lo voy a hacer porque esto es lo que soy. Y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda, ¿no? Una cosa, un momento clave, ¿no? Cuando le dice, bueno, te conseguí una audición de mujer, que están buscando mujeres no convencionales. Claro. Y así es la serie. Sí. Por lo menos algo que a mí me parece como muy bueno es que afortunadamente no trata de definir un personaje sobre cómo tienen que ser las mujeres, ¿no? O sea, un personaje femenino tiene que ser de una forma o de otra. No, hay como muchas formas de ser mujer y eso no tendría por qué ser tan controversial como creeríamos. Y creo que la serie lo refleja bastante bien. O sea, no hay ningún molde en el cual encajar, no hay mujeres normales y las subnormales, no hay como una gran diversidad. Y qué bueno que sí, y eso es lo que enriquece en general al reparto de Glow y al de toda la serie. Sí, y el personaje del director, Sam Sylvia, la verdad es que es genial, es una bala ese hombre, todo el tiempo drogado, todo el tiempo borracho, queriendo hacer las cosas de su manera, pero de alguna u otra forma hace que todos se unan en el mismo objetivo y que se convenzan de que lo que están haciendo... Vamos. Ahí podemos debatir si es Ruth o Sam, Silvia, porque Sam se va, ¿no? Deja a las chicas encargadas. Pero es que si se hiciera cargo del show, seguramente no se hubiera hecho. Justo porque como que sí se hace cargo, como que no, eso es lo que creo que impulsa a todas las demás a decir, si no lo hacemos entre nosotras, no va a salir. Sí, pero es como decir, bueno, afortunadamente es un fodongo que nos dejó solas, así que ahora podemos tomar. Bueno, yo creo que lo que salva o lo que une es la relación Sam con Ruth. O sea, como que logran hacer una buena mancuerna de, mira, los dos estamos rotos y tenemos muchas cosas en nuestra contra, así que se unen y eso es lo que ayuda a todo el programa. Sí, eso es genial. Esa parte en donde los dos de alguna manera van generando una relación de complicidad, ¿no? Sí. Muy bien, pues les recomendamos mucho que vean Glow a través de Netflix, solo son 10 capítulos y se ven muy fácil y se van a divertir mucho. Y no vamos a cerrar Netflix porque ahora vamos a fanear duro y mucho sobre la serie Twin Peaks en nuestra sección. Solo porque nos gusta. ¿Qué les podemos decir sobre Twin Peaks? Bueno, primero, a ver, es una serie de televisión estadounidense creada por David Lynch y Mark Frost. Cuenta con 3 temporadas, las 2 primeras se transmitieron entre 1990 y 1991 en televisión y la tercera se estrenó este año a través de Netflix. La historia nos cuenta la serie nos cuenta la historia del agente especial del FBI Dale Cooper mientras trata de descubrir y capturar al asesino de la joven Laura Palmer en el pueblo de Twin Peaks, de ahí el nombre de la serie. La captura del asesino se va a prolongar hasta esta tercera entrega porque, como todo parece indicar, en realidad no hay asesino, sino una fuerza maligna que pone al mundo de cabeza. ¿Qué te pareció mi reseña de esta locura que es Twin Peaks, Julia? Yo no sé si hay alguna reseña que pueda considerarse como exhaustiva de todo lo que la serie propone y pretende hacer. Yo creo que una de las grandes riquezas de Lynch, de esta serie en general, es que excede cualquier intento de reseña, de explicación. A ver, en general es solo algo que te ocurre mientras lo estás viendo. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el asesinato de Laura Palmer es el que es el detona, ¿no? Exacto, es como un hilo conductor que de alguna forma nos da seguimiento y que nos va a llevar hasta el
terrorífico final de la tercera temporada, ¿no? Sí está ahí como un tema de fondo, pero están ocurriendo tantas cosas al mismo tiempo que efectivamente es muy difícil de decirles de qué va Twin Peaks si no lo han vivido. Sí, al igual que Blade Runner, la de 1982, por supuesto, Twin Peaks y en sus temporadas, la del 90 y el 91, se han convertido en una serie de culto. Si bien pasaron en la televisión abierta en Estados Unidos, la serie no era nada que la gente hubiera visto hasta ese momento, porque por un lado era una serie, digamos, normal, lo que en Estados Unidos llaman un soap opera, que aquí sería como el equivalente a las telenovelas. Había personajes un poco de todo tipo, había historias de amor, había engaños, o sea, digamos, tenía como su parte normal y también tenía esta parte totalmente alucinante y totalmente delirante sobre este asesinato de Laura Palmer, que junto con el agente especial Dale Cooper vamos viendo que sí parece que alguien la mató, pero ese alguien en realidad no era un alguien, sino más bien como una fuerza, bueno, ahora lo sabemos, como una fuerza que se encarna en una persona y que lo hace cometer actos pues terribles como el asesinato de una persona. Y que está muy en consonancia con los trabajos fílmicos de David Lynch, que en general pues esa es una de sus líneas narrativas, ¿no? Está siempre el suburbio norteamericano, está como la tranquilidad, como la normalidad, pero por debajo de eso hay una gran cochinada, hay una gran mierda debajo del suburbio, y son estos elementos como fantásticos, por llamarlos así ahora, que van sacando las mejores o las peores cosas de las personas, ¿no? Sí, no, a ver, esto que dices era una serie aparentemente normal hasta cierto punto, porque efectivamente, como dices, no era algo que hubieran visto antes y de hecho por eso se cancela en la segunda temporada, o sea, no era el final que Lynch había previsto, ¿no? Claro. Por eso hace la película después y mucho de la película se desarrolla ahora en esta tercera temporada, pero justo porque cancelaron el programa, las audiencias no supieron cómo reaccionar con esta parte exótica, mística que Lynch estaba proponiendo en algo que en apariencia era, como dices, una serie muy tradicional. Había estos personajes que, por ejemplo, estaban enamorados y no podían estar juntos porque sí estaban casados, pero no sé, como que tramas bastante tradicionales, estructuras ya muy dadas, pues, es decir, se nota cómo las televisoras, los productores de la serie estaban limitando de alguna forma el proceso creativo de Lynch, por decirlo así, para hacer algo mucho más convencional de lo que él tenía en mente, ¿no? Y a pesar de eso, hay varios personajes de de esas dos primeras entregas que se vuelven completamente entrañables y que uno los quiere, sí. Pues, hagan lo que hagan, ¿no? Y que da gusto verlos en la tercera temporada. Sí, por supuesto. Claro que toda la serie está construida alrededor del personaje de Dale Cooper, que es este agente fascinante del FBI, que es una especie como de agente del FBI, pero también ahora diríamos que es una especie como de expedientes secretos X, pero que tiene un sentido del humor bastante, pues no sé cómo decirlo, como sencillo pero incisivo. Y hay muchas frases en los personajes, muchas actitudes que hemos aprendido a imitar, que hemos reconocido a partir de otras referencias y que iniciaron ahí. Claro. Esa es una gran herencia que tiene esa primera entrega de Twin Peaks. Sí, a ver, Kyle MacLachlan, en su personaje de Dale Cooper, realmente pues es ya un personaje clásico. Tiene esta cuestión de cómo toma café y cómo disfruta del pie de cereza, que lo hace entrañable y te hace desear disfrutar tanto tu café de la mañana, igual que él lo disfruta siempre, ¿no? Y tiene este diálogo de tú date a ti mismo un regalo al día, aunque sea una taza de café. Y entonces hay algo muy entrañable en ese personaje que te ayuda mucho a seguir la historia, porque, a ver, un poco como lo que decías de si Rick Deckard es un mal detective o no. La serie de Twin Peaks tampoco es una serie de detectives en ese sentido, en donde lo que más importa es develar quién es el asesino al final, ¿no? O sea, no todo gira alrededor de una escena del crimen, no es quién la asesinó simplemente como por dar un carpetazo a ese caso y ya.
sino que efectivamente son personajes que, a ver, Cooper va más allá de todo, es decir, parece que sabe de tantas cosas, que no lo presume, pero que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, que él es el que realmente sabe qué es lo que está detrás de este gran misterio de lo que le ocurrió a Laura. Y que realmente sabe en comparación con los demás personajes, sí, claro, porque claro. en el transcurso también vamos viendo cómo él tiene sus dudas y tampoco entiende muy bien qué es lo que está pasando. Sí. Tampoco es que la situación y la historia misma le dé muchas pistas de por dónde tener que resolver este misterio, ¿no? Sí, es sí, más sí. como un personaje bisagra, o sea, a partir de él se van a abrir o se van a cerrar las puertas. Claro. Según lo que él encuentre o según incluso cómo él interpreta lo que encuentra, es como si la historia va a avanzar o si va a retroceder, Sí. ¿no? Entonces, y eso es padre, porque si tú te dejas llevar, o sea, si tú no esperas a que aparezca el jefe Gorgory diciendo quedas arrestado por matar a Laura Palmer, Sí. Y te dejas envolver por esa atmósfera que es todo el pueblo de Twin Peaks y sus personajes, como esta mujer que está obsesionada por hacer que los carretes de sus cortinas no Sí, hagan claro. ruido. Y son escenas de eso y tú dices, bueno, pero yo ¿por qué estoy viendo esto? O sea, esa señora que está bien loca. No, si te vas dejando envolver por la atmósfera de todo el pueblo, de todo Twin Peaks, en realidad entras en esa psique de ese pueblo que de alguna manera fue, su armonía fue rota por este asesinato. Sí, y que es una armonía superficial, ¿no? Después se va develando cómo en realidad todos tenían como mayor complejidad de lo que inicialmente pensábamos. Pero justo lo que estás diciendo ahora de Dale Cooper como personaje bisagra, creo que es muy, muy importante justo porque en la tercera temporada, como no va a regresar Cooper hasta como más o menos el final, Hasta el final. hace que uno quiera a Cooper y decir, tú eres el que me llevaba de la Sí, mano a través claro. de todo este laberinto en donde nadie sabía qué pasa, pero mientras estuviéramos contigo todo iba a estar bien, Sí, ¿no? exactamente. Entonces te hace desear como cuándo va a despertar, cuándo va a salir, y eso hace que vivas distinto la tercera temporada porque de alguna forma no tienes a Cooper como compañía para enfrentar todo ese escenario bizarro que nos presenta Lynch en general y onírico, porque a ver, hay un capítulo de los primeros, como el cuarto capítulo, que yo creo que es el que más reta al espectador. Yo creo que contemporáneamente estamos acostumbrados como espectadores a querer resolver los misterios antes Sí, que el claro. personaje. Queremos hacer las inferencias más agudas e inteligentes justo antes de que la película nos confirme si estuvimos bien o no. Estamos acostumbrados a una narrativa que nos va explicando todo, que nos da pistas. Y justo creo que por eso, porque estamos acostumbrados a ese tipo de narrativa, es por lo que puede llegar a costar mucho trabajo, Lynch en general, pero en particular algunos episodios de esta tercera entrega en donde ya le dieron un poder y un control creativo a Lynch No, total, mucho o sea, mayor de ya tú haz es- lo que quieras, aquí hay sí, dinero, ten, no. diviértete, O es tu dinero, es lo que quieras. es tu dinero, vas, ¿no? Todo lo que Sí, no habías sí, podido sí. hacer, ahora hazlo. Y a ver, hay capítulos en donde podríamos decir que no está ocurriendo nada, o reseñarlo es muy difícil, porque es un poco como cuando queremos contar nuestros sueños y Sí, queremos exacto. contar, bueno, sí estaba en ese edificio, pero no era, y lo que estaba viendo era más o menos así, aunque después cambió. A mí eso es lo más cercano que puedo decir de cómo explicaría algunos de los capítulos y algunas de las escenas de esta tercera entrega, porque es una estructura onírica que no hay que explicar, que No, solo no la tienes por tienes qué que pelearte ver. con ella, exacto. Es decir, no tienes que estar resistiendo de qué quiere decir esto y de qué sirve y por qué y qué tiene que ver con el Claro. resto, por qué no está pasando nada. A mí me costó un poco de trabajo, debo confesarlo, ver toda la serie. Vi como los primeros 2 capítulos y luego los dejé. Un poco por eso, porque de alguna manera ya estamos acostumbrados a otro tipo de narraciones, ya estamos acostumbrados a otro tipo de programas. Pero bueno, dije, es David Lynch, tú amas a David Lynch, tienes que darle a esto Confiamos otra en él. oportunidad y no decepciona. La verdad es que efectivamente, en la mayor parte de los capítulos puede no pasar nada, pero al mismo tiempo está pasando todo, porque tú te pones a pensar, a ver, eso que estoy viendo, esa cabeza que está volando, a lo mejor es la llave para entender no Sí. sé qué tal cosa, o a lo mejor ese destello de luz es el que nos va a revelar todo, ¿no? Sí. Y entonces yo pasé por varios estados de ánimo, ¿no? Desde la indignación hasta la desesperación, pero ya los últimos 3 capítulos, y
y que terminé otra vez en la angustia, son sublimes, ¿no? Son completamente sublimes. Esa forma en la que tiene el agente Dale Cooper de despertar y la manera en la que va juntando otra vez las piezas para regresar a Twin Peaks. O sea, es una cosa que no quieres que se acabe y que quieres verlo en acción otra vez. Sí, de hecho, a ver, solo como por experiencia personal, yo no recuerdo haber terminado así al filo del asiento con algún final de una serie más que como lo hice ahorita en el final de la tercera temporada. Yo grité y dije, no es posible, no nos hizo eso otra vez. O sea, no jugó conmigo así como de hecho lo hizo. Es decir, definitivamente hay que confiar en Lynch porque puede ser muy difícil al inicio para muchos que están esperando sobre todo como una trama con explicaciones en donde cada escena tiene alguna justificación, porque tal vez no. Es decir, yo creo que uno de los regalos que nos da esta serie es como revelarnos la ilusión del control. Nosotros no estamos controlando nada, los personajes tampoco, Cooper tampoco. Cooper solo está ahí para hacernos sentir mejor y menos abrumados, pero en realidad es que nadie controla nada, están estas como fuerzas metafísicas o quién sabe que sean, y la cuestión es solo tienes que permitirte vivir esta experiencia que es ver Twin Peaks y no tratar de luchar con ella ni de pelearte como explicándolo y llegar al final y darte cuenta de que han jugado contigo, o sea, de que tú lo permitiste. Sí, la verdad es que Twin Peaks es una serie en la que hay que dejarse llevar. Y efectivamente da esa sensación de que no hay control, no hay orientación, no hay rumbo de hacia dónde vamos y si estamos yendo y por qué. No serían cabos sueltos, solo hay situaciones en las que no necesitan explicación. Aunque tú estés surgido de ella, de esa explicación, hay situaciones que no la tienen. Simplemente es la historia que va avanzando, son los acontecimientos que se le presentan a los personajes y lo tienen que vivir y los tienen que hacer. Pero de alguna manera pienso que sí hay alguna idea de control, o por lo menos a mí me gustaría pensar que sí la hay, porque ya todo el desarrollo y todos los hilos que algunos terminan bien cortados, otros no quieren cortarlos, sí te habla de que hay una mente creativa que está ordenando y que sí tiene una intención de decirte algo, solo que te lo quiere decir a través de un laberinto. Sí, claro, sí. La mente de David Lynch está detrás, como el genio creador detrás de todo este universo y él es el que más pistas tiene, ¿no?, acerca de este universo. Pero a ver, definitivamente hay libros, hay personas que se han dedicado a explicar todos estos detalles pequeños de la trama que igual y a muchos de nosotros se nos pasan de largo, pero seguro hay una gran explicación de todos los detalles de la trama. Sí. Pero la maravilla en este caso, y por qué David Lynch es un gran artista en el amplio sentido de la palabra, es que probablemente él tenga claro de dónde empezó y hacia dónde quiere llegar, pero le gusta jugar con el camino. Sí, de hecho, creo que por eso tampoco se ha cancelado por completo la posibilidad de una cuarta temporada. Es decir, a ver, por supuesto se le han muerto varios actores, entonces muchos personajes no regresarán, entonces extrañaremos a la señora del tronco y a muchos más. Pero creo que justo porque le gusta jugar con el camino es por lo que ni él ha clausurado así de manera definitiva una cuarta entrega. Es decir, por ahora no hay nada palabrado, parece que es con lo que nos vamos a quedar. Claro. Y yo estaría contenta si nos quedamos así. Por otro lado, siempre uno quiere ver más, pero a ver, definitivamente es un buen final, es un buen cierre que no tuvimos en la segunda temporada, por lo menos. Sí, y aunque no es cine, aunque Twin Peaks no es cine, aunque hay una película y tal, y quizás sería una experiencia padre ver algunos capítulos en pantalla grande, hay esta escena en alguno de los capítulos finales, ¿te acuerdas, no? Que el personaje de David Lynch le está contando un sueño, ¿no? A los otros dos Mónica agentes, Bellucci. que sale Mónica Bellucci, que Mónica Bellucci le dice que todos somos el sueño de alguien, pero que la pregunta importante es ¿quién está soñando? Y eso es justo el cine, de alguna manera, ¿no? El cine es como entrar en un sueño y uno tiene que preguntarse de quién es el sueño. Nosotros estamos soñando en la película, estamos viendo el sueño del personaje de la película. De Laura. Estamos todos en un sueño colectivo. Entonces, esa pregunta de quién es el soñador, creo que le da al clavo de muchas de las formas que tenemos de ver y de disfrutar el cine y de dejarnos sorprendernos por él, ¿no? Y Twin Peaks es una serie que desde el primer capítulo de la primera temporada te va
a meter en un sueño sorprendente. Sí, y que con ello nos regala uno de los mejores momentos, no solo de las series de televisión, sino en general de experiencias cinematográficas del 2017. Bueno, muy bien, pues es así como llegamos al final de nuestra primera emisión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta el final. Mi nombre es Julia Muñoz y me pueden encontrar en Twitter como @julia_movel. Mi nombre es Alberto Ruiz y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cineautopsias. Esperamos que este programa sea de su agrado y nos escuchamos durante la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.